título de la predicación de hoy es La despedida y ascensión del Rey. La despedida y ascensión del Rey. Y el primer punto de nuestra predicación es: Jesús ascendió al cielo porque el Padre aceptó su obra. Hoy solamente vamos a ver 2 puntos, trataré de ser lo más breve posible, y unas conclusiones. Primer punto: Jesús ascendió al cielo porque el Padre aceptó su obra. En una predicación anterior habíamos dicho que la resurrección de Jesús era la muestra de que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, eso hubiera implicado que su sacrificio no hubiera sido del agrado del Padre. Pero el hecho de que Él haya resucitado implica que el Padre aceptó su obra. La resurrección de Cristo inaugura o nos da paso al estado de exaltación de Cristo. Un estado de humillación cuando Jesús se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, que finaliza con la muerte de Jesús. Y después, cuando Jesús resucita, se da paso al estado de exaltación de Jesús. Pero no solamente la resurrección, también la ascensión nos habla de la exaltación de Jesús. Vamos a Hebreos 12:2. Anoten los textos. Si son rápidos en buscarlos, búsquenlos, yo les voy a leer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, Él es el que hace todo. No hay nada que podamos hacer nosotros. Él lo hizo todo. Autor y consumador, quien inicia y quien termina la obra de salvación. El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Ustedes sabían cuál es el gozo puesto delante de Jesús? ¿No sabían? Nosotros. Ese es el gozo que estaba delante de Jesús, que lo motivó a sufrir la cruz. Algunos dirían, no, pues valiente gozo, ¿cierto? O yo lo diría por mí, ¿no? O sea, yo soy el premio para Jesús. Jesús murió en la cruz y el premio fui yo. Discúlpenme, qué grosería del premio. Pero eso es lo que la Biblia enseña. El premio que Jesús recibió por morir en la cruz fue la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que creen en Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados. Esa es la iglesia, ese es el premio que Cristo recibió por morir en la cruz. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo, ascendió a los cielos, recibió su premio, que es la iglesia, y se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 1:3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La ascensión de Cristo no solamente implica que nosotros éramos el premio, que el sacrificio fue aceptado delante de Dios, sino que fue entronado. Cantábamos el himno 31. Entronadle, coronadle, exaltadle. Él es digno. Él ahora gobierna, sentado a la derecha del Padre. Entonces, este detalle del hecho de que Él se haya sentado a la diestra de Dios nos indica que su obra fue completa. Su obra fue completada. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el cielo es la realidad de lo
de las figuras que suceden acá en la tierra. En el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera, los sacerdotes entraban al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, pero en el tabernáculo no se podían sentar, no había lugar para sentarse, ni en el tabernáculo ni en el templo, dando a entender que la obra del sacerdote nunca acababa. El sacerdote no puede decir, uy, estoy cansado de ofrecer sacrificio, me voy a sentar un ratito. No, tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez, sacrificar por todo el pueblo. Pero Jesús sacrifica su propia vida y Él se sienta, porque ya con su sacrificio Él pagó por los pecados de todo su pueblo, los pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay más sacerdocio. Por eso es que nosotros no debemos decirle sacerdote a nadie, ¿sí? Ni en la iglesia evangélica ni en ninguna parte. No, es que ese es mi sacerdote, no, el sacerdote es Cristo. Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces murió Cristo? ¿Una sola vez? ¿Y resucitó para volver a morir? No. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Ofreció un sacrificio, y dice el autor, una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios, solo Cristo. De manera que si alguien nos dice que tenemos que hacer algún sacrificio, es una mentira, porque el sacrificio de Cristo es completo. No es que usted tiene que hacer ese sacrificio, tiene que... No. Es que usted tiene que dar los diezmos para que Dios se sienta contento y extienda su favor y su gracia sobre usted. No. Cristo ya pagó. Incluso hay algunos que dicen que si una persona no diezma, no puede ser salva. O que en el infierno hay personas que, en esas fábulas, historias fantasiosas, así como El Señor de los Anillos, como las crónicas de Narnia, hay personas que dicen que fueron al infierno y que allá vieron unas personas llorando y le preguntan, ¿y tú por qué estás acá? Y la persona llorando dice, ay, es porque yo no daba el diezmo. Si yo tengo que dar el diezmo para agradar a Dios, entonces lo que Cristo hizo no satisfizo la justicia de Dios. Lo que Cristo hizo fue incompleto. Yo no tengo que hacer nada porque Dios ya lo hizo, Cristo ya lo hizo todo. Ahora, ¿por qué damos una ofrenda? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué servimos? Gratitud y agradecimiento a Dios. Pero para ser salvo, no. Consecuencia de la salvación. Según Juan 17, que es la famosa oración sumo sacerdotal, en la obra de Cristo podemos ver tres aspectos. Juan 17, del 2 al 3, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál era la obra de Cristo aquí en la tierra? Dar vida eterna al pueblo de Dios. ¿A qué vino Cristo? A darnos vida eterna. Esa fue la obra que le encomendó el Padre. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué otra cosa tenía que hacer Cristo aquí en la tierra? Dar a conocer a Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero Jesús vino a mostrarnos quién es Dios. Porque la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Él vino a revelarnos al Padre. Entonces tenemos dos puntos: dar vida eterna al pueblo de Dios y dar a conocer a Dios.
Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué otra cosa tenía que hacer Jesús mientras estuvo acá en la tierra? Testificar que Él es el eterno Hijo de Dios. Por eso Él hacía milagros, señales y prodigios. Y por eso los apóstoles hacían milagros y señales y prodigios, porque ellos también tenían que testificar que eran enviados de Cristo. ¿Y por qué nosotros no hacemos milagros, señales y prodigios? Porque nosotros no necesitamos confirmar nada de nosotros. Ya está toda la palabra completa. Por eso en las iglesias de sana doctrina no se ven tales cosas como pasen al frente que vamos a sanarlos, o pasen al frente que les vamos a sacar los demonios, pasen al frente los que están quebrados que vamos a orar para que llueva el dinero. No. Porque no es necesario. Tenemos la palabra y la palabra nos es suficiente. Amén. Entonces tenemos tres cosas: dar vida eterna al pueblo de Dios, dar a conocer a Dios y testificar que Él es el eterno Hijo de Dios. Todas esas cosas las hizo Él como, ¿con qué fin? Bueno, con el fin de ser el mediador entre Dios y los hombres aquí en la tierra. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La ascensión implica el inicio de Jesús como sumo sacerdote. Entonces Jesús estuvo aquí en la tierra 33 años y medio, 30 años vivió en el anonimato, pero a los 30 años se dio a conocer y su ministerio duró 3 años y medio, luego de lo cual fue crucificado, resucitó y 40 días después ascendió a los cielos. ¿Qué implica su ascensión? Bueno, si Jesús se va para el cielo es porque ya no tiene nada que hacer acá en la tierra. Eso quiere decir que el ministerio terrenal de Jesús había finalizado. Y entonces Jesús se fue al cielo a pasar vacaciones, a hacer nada, ya va a pasarla bien chévere. No, ahora Él tiene un nuevo ministerio. Vamos a ver cuál es ese ministerio. Pregunta. Pensemos aquí, meditemos. ¿Qué es lo que más necesita el hombre en esta vida? ¿Qué es lo que yo más necesito? Una casa, un carro, una moto, dinero, ¿cierto? Todos hacen la mano que no necesita dinero. Todos necesitamos plata, ¿sí, no? ¿Sí o no? Todos necesitamos billetico. Salud. En estos tiempos donde abundan los virus, constantemente nos están mandando virus, ¿cierto? Eso aumenta las ganancias de las farmacéuticas. Entonces hay que enviar virus y virus. ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Y algún creyente diría: el hombre necesita a Dios. Y es verdad. Pero no es lo que más necesita el hombre. ¿Cómo así? El hermano le está diciendo una herejía. Lo que el hombre más necesita es a Dios. No es verdad. Lo que el hombre más necesita es un mediador, un intermediario, un sacerdote. Ya les voy a explicar por qué. Porque si Dios es lo que más necesitamos y tuviéramos la oportunidad de que Él nos fuera entregado, que Dios se nos diera, ¿cómo nos acercaríamos a Él? ¿Cómo nos acercaríamos a Él? Eso es como que una persona tuviera hambre, no tuviera dinero para comprar y les colocaran aquí en la platabanda un plato, una bandeja paisa, y le dijeran, por ejemplo, Luis tiene hambre, y Luis que come poquito, y le digan: Luis, ¿tienes hambre? Arriba en la platabanda hay una bandeja paisa con jugo de guayaba con leche. Un manjar. Pero tienes que subir. Luis no tiene una escalera. Luis no puede trepar como el hombre araña. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve la bandeja paisa si no puede alcanzarla? De nada. Lo único que va a servir es ¿qué?
de desconsuelo, de una falsa esperanza. No, hay una bandeja paisa, pero no puedo ir por ella. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que más necesita Luis? Una escalera para poder subir y obtener la bandeja paisa. ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Dios. Pero de nada nos sirve si no hay un mediador entre Dios y el hombre. Si no hay un sacerdote, que eso es lo que significa la palabra sacerdote: mediador, intercesor, intermediario, abogado. ¿Por qué necesitamos un mediador? Porque así como a Luis lo separa 3 metros, 3, 4 metros de la bandeja paisa, a nosotros hay algo que nos separa de Dios y se llama pecado. ¿Y por qué ese pecado me separa de Dios? Porque la Biblia dice que Dios es santo y que Dios aborrece el pecado y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Yo soy culpable de pecado, porque ¿quién no ha pecado? Alce la mano el que no ha pecado. Soy culpable de mi pecado, pero Dios no puede ver el pecado porque Dios es santo. Entonces, ¿cómo hago yo? Estoy en la inmunda, estoy vaciado, estoy en la olla. Yo necesito algo que me ayude a acercarme a Dios, pero el problema es que mi pecado me lo impide. Entonces, ¿qué hace Dios? Él se acerca al hombre, Él se acerca a mí. ¿A través de qué? De un mediador. Como Dios no puede ver el pecado, porque si Dios me ve a mí, si yo tuviera la imposible capacidad de presentarme delante de Dios, sería fulminado por Dios, porque Él es santo, Él no puede ver el pecado. Entonces, cuando ve a Boris, lo que ve es maldad. Él dice en su palabra: no hay hombre que me vea y viva. Cuando Él me ve a mí, ves como la canción de Paquita, la del barrio: un animal rastrero. No le voy a decir lo que hace, usted se va a escuchar ahí en las redes. Ve un animal rastrero y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace? Lo fulmina. Necesita un mediador para acercarse a mí, y yo necesito un mediador para poder acercarme a Él. Pero yo no soy pecador. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos, ¿sí o no? En el hebreo, en el griego, en el arameo, en el colombiano, en el venezolano, en el mexicano, en el totonaca, es todos. ¿Y cuál es la paga del pecado? Si yo soy pecador, ¿cuál es la paga para alguien que sale a las 12 de la noche sin casco, sin papeles, en una moto y lo agarra la policía? ¿Qué es lo más seguro que le va a pasar? Una multa. Le quitan la moto y le dan le dicen: bueno, usted violó la ley. Téngalo por seguro que no lo van a dejar ir ay, déjeme ir, déjeme ir. No. Hay que pagar la multa. La paga de la infracción es la multa, ¿sí o no? La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Yo soy pecador, por lo tanto, mi paga es la muerte. ¿Qué merezco yo? La muerte. Me la tengo ganada, es la paga, me la gané con cada acción. Muerte. Entonces todos somos pecadores, estamos en la olla. Necesitamos un sacerdote, un mediador, pero ese sacerdote tenía que ser santo para poder llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados, porque Dios es santo y Él no va a aceptar un sacrificio chambón, defectuoso. El sacrificio tiene que ser perfecto, limpio. Vamos a Hebreos capítulo 5. Nos vamos a detener allí un poquito para hablar del sacerdocio. Hebreos 5, del 1 al 4. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres y en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? ¿Qué hace el sacerdote? Ser un mediador delante de Dios a favor de los hombres. Es lo que hace un abogado. Un abogado se presenta ante las instituciones, no en favor de la institución, en favor mío. Él aboga por mí. Eso hace un abogado. Yo no contrato un abogado para que abogue por el juez. No, yo contrato al abogado para que abogue por mí. ¿Ante quién? Ante el juez, ante el jurado. Y eso es lo que hace Jesús delante de Dios. Pero estamos hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, ¿no? El sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Rápidamente, versículo 3, ¿qué significa eso? Pues como el sacerdote también era pecador, él primero tenía que ofrecer sacrificio por él. Entonces, porque a mí me dicen que cierta persona es el sacerdote delante de Dios por mí, cuando él también es pecador. Entonces, este sacerdote tenía que primero sacrificar un becerro por su pecado, porque esa era la ley. ¿Cómo Dios podía cubrir el pecado de los hombres? A través de un sacrificio. Una víctima inocente pagaba por el pecado de los hombres antes de Cristo. Esa víctima era un animalito. El sacerdote tenía que ofrecer por su pecado un becerro. Luego de haber ofrecido por su propio pecado, entonces ofrecía 2 machos cabríos por el pecado del pueblo. Asesinaban al uno y al otro lo dejaban ir, haciendo una tipología o un tipo de Cristo y el hombre. El uno era sacrificado y el otro se dejaba ir. Pero el sacerdote tenía que primero ser limpio él, alegóricamente hablando, ¿no? Tiene que sacrificar por sí mismo. Por eso el sacerdote no podía ser el sacerdote perfecto, porque él también tenía pecado. Entonces nos enseña Hebreos que ¿qué es un sacerdote? Un mediador entre Dios y los hombres. Versículos 9 y 10, aquí mismo en Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora hay un nuevo sacerdocio. Si vamos a estudiar el sacerdocio de Cristo, nos tocaría toda la carta a los hebreos. Eso podríamos hacer una serie de estudios, así como la de Marcos, casi 3 años. Pero solamente vamos a tomar estos 2 versículos. Tenemos un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un rey de un lugar llamado Salem, que no se registra en la Biblia dónde es, ni se sabía de dónde venía Melquisedec, que significa rey de paz. Pero era sacerdote del Dios Altísimo. Se le apareció a Abraham y luego desapareció y nunca más se le volvió a ver. Y dice el autor de los Hebreos que ese sacerdocio no tiene principio ni fin. Y por eso se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio no tiene fin, es perpetuo. La obra que Él hizo en favor nuestro es para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque Él no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hebreos 9, 24 al 26. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Mataban al animalito y la sangre de ese animalito solamente cubría el pecado. Al año siguiente tenían que hacer nuevamente el sacrificio. Claro, había sacrificios todo el año por pecados involuntarios, como el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Entonces habían otros sacrificios, pero el sacrificio por el pecado del pueblo era una sola vez al año. Todos los años. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran imperfectos. Pero Jesús, que es Dios sin pecado, se hizo hombre para vivir aquí una vida perfecta y ser el sacrificio perfecto por nosotros. Él no solamente es el sacerdote, Él es la víctima sacrificada. Dice la palabra de Dios que se presentó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado. Por eso Juan, cuando ve a Jesús venir en Juan capítulo 1, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no cubre el pecado, Jesús quita el pecado del mundo por medio de su sacrificio. Vamos a ver algunos elementos del ministerio de Cristo como sumo sacerdote. El ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote es infinitamente mejor que el que ejercieron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Hebreos 7, 23 y 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues como los sacerdotes eran de carne y hueso, ellos morían. Y entonces se levantaba ¿quién? El hijo del sacerdote a seguir con el legado. Asumía él el puesto de sumo sacerdote y otra vez a ofrecer sacrificios que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían. Pero dice el autor que como Jesús es eterno y permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable y él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Yo solamente necesito creer en Cristo o arrepentirme de mis pecados una vez para siempre y tengo vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer en Cristo de todo corazón y arrepentirme de mis pecados. Y voy a tener un abogado delante de Dios por siempre y que interceda por mí, no como esos sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús intercede porque somos débiles. Él conoce bien la fragilidad de los suyos y sabe que la estrategia de Satanás es hacernos pecar, ponernos tentaciones para que nosotros pequemos contra Dios y nos apartemos del Señor. Le sucedió a Pedro. En Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Satanás me ha pedido. Mire que Dios es soberano, no es Satanás el que hace. No, que es que se cayó de la bicicleta, eso fue el diablo. Eso fue el diablo, el espíritu de caída de bicicleta. Se estrelló en la moto, eso fue el diablo, espíritu de muerte. Que el tipo es un borracho, espíritu de borrachera. Que el tipo es un fornicario de adúltero, espíritu de adulterio. No. Eso es pecado. La borrachera, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el robo. Eso es pecado, hay que llamarlo como es. Ahora, las cosas que suceden en la vida, ¿es el diablo? No. Satanás, dice el Señor, Satanás te ha pedido. Satanás no pudo tentar a Pedro sin el permiso de Dios. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, porque si no, Dios no sería Dios. Si Satanás está al mismo nivel de Dios como algunas denominaciones lo quieren hacer ver, pues Satanás es igual a Dios. No, Dios es Dios, Él es el Señor. Satanás es creación de Dios. Satanás está sujeto a lo que Dios le permite hacer. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tentar a Pedro. Y dice el Señor: yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién rogó al Padre por Pedro? Jesús. ¿Quién intercedió ante Dios por Pedro? Jesús. Porque Él sabe que somos débiles, que fallamos, somos falibles. Jesús se hizo hombre para representarnos adecuadamente ante Dios. ¿Por qué Jesús se tenía que hacer hombre? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre? Porque ¿quién pecó contra Dios? El perro, el gato, los delfines, los extraterrestres. ¿Quién pecó en el Edén? El hombre, Adán, nuestro representante. ¿Yo qué culpa tengo de lo que Adán haya hecho? Eso es problema de él. Pues ¿cómo les parece que sí tenemos culpa? Porque nosotros elegimos nuestros representantes por votación popular. Y lo que hagan ya, pues así no estemos de acuerdo, nos toca aguantarlo. Yo voté por ese y él ganó y ya. Lo que él haga me va a afectar a mí. Y elegimos personas imperfectas que se equivocan. Pero el representante de la humanidad era un hombre perfecto. Pero era una perfección mutable. Si él pecaba contra Dios, él caía de ese estado de inocencia. Ahora, si el hombre que me representaba a mí no tenía pecado y falló, si yo hubiera sido el representante, pues hubiera ido peor, porque yo ya estoy dañado por el pecado. Así que nadie puede decir: no, pero Dios hubiera puesto a otro, me hubiera puesto a mí. No. Si yo hubiera estado en el huerto de Edén, hubiera agarrado esas frutas, hubiera hecho jugo y me hubiera puesto a venderlo y hacía pecar hasta los animales. Hubiera hecho hasta para vender, como dicen. No, Adán pecó siendo inocente y sin pecado. Imaginémonos nosotros, peor nos hubiera ido. Hubiéramos acabado con todo. Bueno, el hombre, él pecó, como nosotros somos hijos de él, nosotros heredamos las consecuencias de su pecado. Por eso la Biblia dice que porque el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5. Todos pecamos, ya. Por eso necesitamos un mediador. Porque ese Jesús ahora es el segundo Adán, que no va a fallar, que no falló, y ahora él es representante de la humanidad delante de Dios, el representante del pueblo de Dios. Y él conoce nuestras debilidades, porque él fue hombre, tenía que ser hombre, porque el hombre fue el que pecó contra Dios, y el hombre tenía que pagar, y por eso él se encarnó y murió en la cruz, para que el hombre pagara por su pecado, pero el pago fue por los nuestros, porque él era perfecto, santo. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No, pero es que si Jesús es Dios, Él no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro que lo sabe. Él sabe por lo que tú estás pasando porque Él lo sufrió. Él fue hombre. Él sabe lo que es la tristeza, lo que es la escasez, lo que es el hambre, lo que es la ira, lo que es la impotencia, lo que es ser tentado. Con la diferencia de que Él jamás pecó. Nunca pecó, pero Él sabe lo que es ser tentado. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Él entiende mi situación. Por eso yo puedo acercarme a Él en oración sabiendo que Él me va a entender. Claro, mis necesidades, ¿no? Ahora, si yo soy un sinvergüenza que tengo el evangelio como una recocha y por juego
y vengo a la iglesia y salgo al mundo a ser más malo que Satanás, él no va a entender eso, porque es que no él lo hizo. Y él no murió en la cruz para ser alcahueta de mis pecados. No, él murió en la cruz para salvarme de la esclavitud del pecado. Y si él ha salvado a alguien, si alguien se ha arrepentido de sus pecados, es efectivamente hijo de Dios y ya no está bajo el poder del pecado. Pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. No practicamos el pecado. No es lo mismo practicar el pecado que pecar. No es lo mismo jugar fútbol una vez al mes, una vez a la semana, que ser un jugador profesional de fútbol. No es lo mismo. Aquel que no tiene a Cristo es como el Lionel Messi del pecado. Pero aquel que se arrepiente de sus pecados, peca como cualquiera de nosotros juega fútbol, una vez a la semana, una vez cada 15 días. A veces duramos meses sin jugar, pero pecamos circunstancialmente, pero ya no somos practicantes del pecado porque Él venció al pecado. Jesús entiende nuestras limitaciones como sumo sacerdote y por eso puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Él fue tentado en todo. Es que él no entiende mi situación. La entiende porque él sufrió aquí en la tierra todo lo que un hombre puede sufrir y nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso yo puedo acercarme ahora confiadamente ante el trono de Dios, buscando gracia, buscando misericordia, buscando perdón, porque Jesús es mi sumo sacerdote, Él es mi abogado. El hecho de que Jesús sea nuestro sumo sacerdote es un factor fundamental para la preservación del creyente, es decir, para que nosotros sigamos andando el camino a pesar de las dificultades, a pesar del pecado, a pesar de las pruebas. Es fundamental que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Leíamos hace unos momentos Romanos 8, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién me va a condenar a mí si Cristo ya murió por mí en la cruz y yo ya me arrepentí y Él pagó por mis pecados? ¿Quién me va a condenar si Él está intercediendo por mí delante de Dios? ¿Quién? ¿Quién me va a condenar si yo tengo por abogado a Jesucristo? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. ¿Sí ven? O sea, la voluntad de Dios es que el creyente no peque. Por eso si ustedes ven a alguien que dice ser creyente en la calle y es más malo que el anticristo y vive como cualquier persona que no es creyente, no es creyente. Camina como marrano, hace hoy como marrano, se revuelca en el mugre como marrano. ¿Qué es? Paloma. No, es marrano. ¿Sí o no? Así yo le pongo un par de alas, sigue siendo marrano. Así lo bañe y lo perfume, sigue siendo marrano. ¿Y el marrano qué hace? Come más agua y se revolca en el mugre, en la podredumbre. Cristo no murió en la cruz para que yo siga viviendo mi vida de sinvergüenza. No, Cristo murió para liberarme de la esclavitud del pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede un creyente que dice que Cristo pagó por sus pecados, que es libre de la esclavitud del pecado, cómo puede seguir viviendo en el pecado? La respuesta es sencilla, porque Cristo no ha hecho nada en él. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede un marrano volar? No puede, porque es marrano. ¿Cómo puede un cristiano pecar? No puede, porque es hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puede alguien que no se ha arrepentido
vivir la vida cristiana. No puede. Porque la Biblia, el apóstol Pedro lo compara con un cerdo. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. No puede. Por eso el creyente debe dar testimonio. Si verdaderamente se ha entregado a Jesús, debe dar testimonio. Y si no, es porque no es creyente. Por eso en las iglesias hay creyentes y hay incrédulos. Pero estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, la voluntad de Dios es que no pequemos, pero contempla la posibilidad de que pequemos. Si alguno hubiere pecado, ¿qué sucede? Al infierno porque pecaste. No, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tengo un abogado que intercede por mí delante de Dios. Ya no necesito un sacerdote, un cura. Mi abogado es Cristo, mi sacerdote es Cristo. Jesús intercede por nosotros. ¿En qué otro aspecto? Los creyentes tienen un acusador que se llama Satanás. Y cada vez que nosotros pecamos, nos acusa delante de Dios. Mira, Nemesio. Y eso que dice que tú eres su padre, que fue salvo por Cristo, míralo, ahí pecando. Y viene y nos acusa a nosotros. Mira, otra vez caíste. Sin vergüenza. No vale la pena. No vale la pena. Mira, desde que viniste a Cristo, estás mal. Nada te sale bien. Deberías volver al mundo más rico. El pecado es rico. Pásala bien. Vida solo hay una. Hay que aprovecharla, hay que vivirla, a bailar y a disfrutar, que el mundo se va a acabar. Satanás es nuestro adversario y nuestro acusador. ¿Qué dice la Biblia? Que en esos momentos, cuando nos sentimos culpables, es fácil apartarnos del Señor con un sentido de vergüenza. El verdadero creyente, cuando peca, siente vergüenza. El que no es creyente es un sinvergüenza, porque peca y no se le da nada. Hoy me acuesto con esta, mañana me acuesto con la otra, me acuesto la semana que viene con esta otra. Como dice en el mundo, la que da papayita. Y ahora pues las cosas están equilibradas porque las mujeres incrédulas también están igual. Andan todos los fines de semana de rumba, pues a ver qué consiguen. No todas, pero ya la cuestión no es solamente que los hombres son infieles. Pero el creyente no practica el pecado. El creyente cuando peca se siente culpable del pecado. El Espíritu Santo inmediatamente lo señala de su pecado y se siente mal delante de Dios. Y Satanás es cuando ahí empieza a querer lavarnos el cerebro para que nos ahoguemos en la culpa. Pero Jesús, como nuestro sumo sacerdote, siempre está dispuesto a interceder por nosotros en virtud de su sacrificio. Y esto es una ilustración. Yo no estoy diciendo que sea así porque yo no he estado allí. Pero cuando Satanás nos acusa delante de Dios, Jesús aparece y le dice: Padre, yo pagué por él. Yo morí por Nemesio. Él se arrepintió de sus pecados. Él es hijo tuyo. Él es mi hijo. Yo pagué por él. Él es un abogado. ¿Queremos otro abogado? ¿Habrá algún abogado mejor? ¿Habrá algún abogado más capacitado que Jesús para mediar delante del Padre por mí? Para poder rechazar las acusaciones de Satanás. Les aseguro que no lo hay. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es el acusador, pero tenemos un abogado más poderoso que Satanás, y es Jesucristo. Esto debería darnos a nosotros un fortísimo consuelo, no para pecar y vivir como nos venga en gana, sino saber
que no siendo yo merecedor, Él está delante de Dios, intercediendo cada vez que yo deshonro a Dios. Y eso debería a mí primero consolarme, porque sé que alguien me ama en los cielos. Y también debe motivarme a no quedarme la culpa. Hay personas que cuando se sienten culpables, se desvanecen y caen en el alcohol, en las drogas. Me siento culpable. La culpa debe motivarnos, pero motivarnos a pedir perdón. Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Tercer punto, conclusiones. ¡Wow! ¿Mi hermano ya va a acabar? Sí, ya vamos a acabar. Dios el Hijo descendió del cielo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado: revelar al único Dios verdadero a los hombres y atraernos a Él por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la obra de Cristo? Hacerse hombre para que nosotros podamos acceder al Padre, acceder a Dios. Y cuando Él muere, resucita y es llevado a los cielos, esta es la marca distintiva que nos asegura que lo que Jesús hizo le agradó al Padre. Ya no hay más que hacer. ¿Qué dice 1 Timoteo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nómbrenme a quien ustedes quieran. A quien ustedes quieran. La Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ningún santo, ningún superhéroe, ninguna virgen, ni ninguna de las vírgenes que existen puede ser mi mediador, mi intercesor, mi intercesora. No, solo Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. Entonces, ¿por qué buscamos mediadores en toda parte? Padre, acúseme. No. Que voy a hacer esta procesión, y voy a pagar esta promesa. No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Podemos estar confiados en que el Señor nos cuida, nos fortalece e intercede por nosotros ante Dios. Porque el mundo está dañado por el pecado. La Biblia dice que el mundo es una generación adúltera y pecadora. Y nosotros vivimos en este mundo. Y tenemos que movernos en este mundo, lleno de trampas, de tentaciones, de lo ilícito. Y cuando uno está más vaciado, es cuando vienen los negocios chuecos, ¿no? Miren, este negocio, pero se sabe que hay que hacerlo así y tal. No, pero es que eso es ilícito. Ay, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pero lo que determina lo moral no es si todo el mundo lo hace o no. Quien determina lo moral es Dios. Y Dios dice que si esto es pecado, así todo el mundo lo haga. Que si esto otro es pecado, así todo el mundo lo haga. Dios no nos dio a nosotros la potestad de decir qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo lo establece Dios. Así la ley lo haga legal. No, bueno, es que ahorita la ley dice que hombre con hombre es chévere. No, pero Dios dice que es pecado. A mí no me importa lo que diga la ley, me importa lo que diga Dios en su palabra. Si Dios dice que es pecado y punto. Él es Dios. ¿Quién soy yo para contradecirle? Nadie. Pero en ese mundo dañado por el pecado en el que nosotros vivimos, podemos estar tranquilos porque nuestro abogado está sentado a la diestra de Dios. ¿Ustedes saben qué significa que Cristo esté sentado a la diestra de Dios, a la derecha? Que Él es rey, que Él reina. Solamente la realeza se sentaba al lado del rey. Él reina, Él gobierna, Él controla hasta el aspecto más pequeño de nuestras vidas. Él no desconoce nuestro caminar. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que no podemos presentarnos delante de Dios porque estamos dañados por el pecado y por eso necesitamos un mediador, un abogado. Y la pregunta es, ¿ya lo tienes? ¿Ya tienes un mediador? Cuando Dios te ve es un enemigo.
No, a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Cristo. Ahí lo dice claro, Juan 1, 12 y 13. Bueno, Juan 1, 11, 12 y 13. Búsquenlo, anótenlo, en la casa lo buscan. Solamente son hijos de Dios quienes se arrepienten de sus pecados. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Ya tienes un abogado delante de Dios? ¿Ya has venido a Cristo arrepentido para que Él sea tu sumo sacerdote delante de un Dios santo que cuando te ve lo único que ve es pecado y ves un enemigo? Y si no has sido destruido es por misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo no es hijo de Dios, es hijo de ira. Efesios capítulo 2. Y la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que hay para alguien que no se arrepiente de sus pecados? La ira de Dios, la ira de un Dios santo. Pero Él nos llama. Cree en Jesucristo, nos dice Dios. Ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Él sí me puede dar vida eterna por la fe. Porque Él ya lo hizo todo. Porque Él es perfecto. Y Él es el sacerdote que llevó a cabo la obra de salvación. Y su sacrificio fue del agrado del Padre. Por eso puedo confiar en Él. Por eso en Juan 19:30, cuando el Señor extendió sus manos en la cruz del Calvario, Él dijo unas palabras: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Él lo hizo todo por mí y por ti, si vienes a Cristo. ¿Qué significa consumado es? Misión cumplida. Cuando el Señor dijo consumado es, le estaba diciendo al Padre: Padre, misión cumplida. Salvación efectuada, rescate pagado. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Con su sacrificio bastó para ofrecernos salvación perpetua, para dar salvación perpetua a todo aquel que cree. Y la pregunta es: ¿qué estás esperando para creer en Cristo? ¿Estás esperando que venga un ángel del cielo a decírtelo? La Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios es objeto de la ira de Dios. No está enojado contra mí el presidente, no está enojado contra mí el alcalde, no está enojado contra mí el presidente del consejo comunal, ni mi mamá, ni mi papá, ni el capitán de la policía, ni el capitán de la PTJ. Está enojado contra mí Dios por causa de mi pecado. Pero Él también es un Dios de amor. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Entregó lo más preciado, lo más valioso para Él, su propio Hijo, con el único propósito de ofrecerte vida eterna si vienes arrepentido. No te cuesta nada. No tiene precio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, gratis. No hay que pagar. No hay que darle diezmos al apóstol, ni pagar primicias, ni pararme de cabeza, ni irme, subir Monserrate arrodillado, ni hacer 1000 oraciones, agarrar una camándola y empezar a repetir oraciones. No, solamente hay que creer en Cristo para tener vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar.